bienvenidos al canal. En esta clase les voy a explicar las 10 reglas básicas de derivación, que son estas. Yo estoy utilizando esta nomenclatura, la derivada con respecto a x, ¿sí? Para indicar que es una derivada, que vamos a derivar lo siguiente inmediato. Por ejemplo, la regla 1 es la derivada de toda constante. Una constante la estoy indicando con la letra C minúscula. Entonces la derivada con respecto a x de toda constante es igual a 0. La regla 2 es la derivada de la función identidad. ¿Quién es la función identidad? Solamente x. La derivada con respecto a x de x es igual a 1, a la unidad. La regla 3 nos dice que la derivada con respecto a x de x elevado a cualquier potencia n es igual a la potencia n, pasa multiplicando. X se queda igual y a la potencia n le restan 1. La regla 4 es la derivada de una constante por una función. La derivada con respecto a x de toda constante por una función f de x es igual a sacar la constante y solamente van a derivar la función. Ya dependerá qué tipo de función tengan, pues la derivarán con su respectiva regla. Y el resultado de esa derivada lo van a multiplicar por esa constante. La regla 5 es la derivada de sumas o restas. Dos o más funciones que se estén sumando o restando equivale a separarlas. Las van a separar la derivada de f de x más o menos la derivada de g de x. Si tienen más de dos términos, pues las van a separar cuantos términos tengan. La regla 6 es la derivada del producto de funciones. La derivada con respecto a x de f de x por g de x es igual a f de x, es decir, a la primera función por la derivada de g de x más la segunda función, que es g de x, por la derivada de la primera función, que es f de x. La regla 7 es la derivada de la división de dos funciones. El numerador va a ser f de x y el denominador g de x, que equivale al denominador g de x por la derivada del numerador f de x menos el numerador f de x por la derivada de g de x sobre el denominador g de x elevado al cuadrado. La regla 8 es la derivada de cualquier función elevado a una potencia n. Entonces la regla 8 nos dice eso. Entonces la potencia n pasa multiplicando, la función la dejan igual, a la potencia le van a restar 1 y todo por la derivada de dicha función, de f de x. La regla 9 es la derivada de una función exponencial, e al exponente f de x es igual a la misma función exponencial con el mismo exponente f de x, pero por la derivada de dicho exponente f de x. La regla 10 es la derivada del logaritmo natural de un argumento f de x, que es igual a 1 sobre ese argumento f de x por la derivada de dicho argumento. Entonces, estas son las 10 reglas básicas de derivación. Con estas 10 reglas básicas, más las reglas del álgebra, es decir, leyes de los exponentes, productos notables, ustedes van a poder resolver gran cantidad de derivadas, ¿sí? Bueno, voy a comenzar a explicarles estas 10 reglas. Voy a comenzar primero explicándoles la regla 1 con diferentes ejemplos. Miren, aquí tengo estos dos ejemplos. La derivada con respecto a x de 4. Estoy derivando 4. La variable es x. Estoy derivando con respecto a x. Entonces, como 4 no es x, se considera una constante. Además de que es un número. Todos los números reales son constantes. Entonces, el 4 es una constante, esto es regla 1. La derivada con respecto a x de toda constante es 0. Listo. Siguiente ejemplo, la derivada de menos un medio. Estamos derivando menos un medio con respecto a x. Como no hay ninguna x aquí en lo que estamos derivando, entonces todo esto se considera constante. Además de que es menos un medio, es un número real, es un número fraccionario exacto, negativo. Entonces es una constante, esto es una constante, la derivada de toda constante con respecto a x es 0. Así es como se aplica la regla 1. Ahora voy a resolver ejemplos con la regla 2. Bueno, solamente hay un ejemplo para la regla 2, porque es la función identidad, o sea, la derivada con respecto a x de x es 1. Por eso la regla 2 se llama función identidad. Cuando x tiene potencia 1 y coeficiente 1, su derivada es 1. Y es el único caso, la derivada de x es 1. Así de simple. Ahora
para la regla 3. Muy bien, les voy a explicar estos dos ejemplos. La derivada con respecto a x de x quinta. Entonces, estamos derivando x quinta. Estamos derivando esto, x quinta. Entonces, aquí ya tenemos una operación implícita. X, ¿qué operación tiene? Pues una potencia. Se está elevando a la potencia 5. Entonces, x elevado a una potencia. Vemos nuestro formulario, vemos nuestras reglas. ¿A qué se parece? Pues se parece a la regla 3. La derivada de x elevado a una potencia n. Entonces, ¿quién es n? Pues 5. N es igual a 5 para este ejercicio. Entonces nada más aplicamos la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Que n, en este caso vale 5, va a pasar multiplicando, que x se queda igual y que a n, que es la potencia, le vamos a restar 1. Eso nos dice la regla 3. Entonces vamos a simplificar. Entonces 5 por x, 5 menos 1, 4. Y listo. Entonces la derivada de x quinta es igual a 5 por x cuarta. Esa es su derivada, aplicamos la regla 3. Muy bien, siguiente ejemplo. La derivada de 1 sobre x cuarta. Estamos derivando todo esto, 1 sobre x cuarta. ¿Qué operación domina aquí o qué operación tenemos? Pues tenemos una división, ¿sí? Entonces, esta la podríamos aplicar con la regla 7 de la división. Sí lo podemos hacer y vamos a llegar a la misma respuesta. Pero en matemáticas hay caminos más largos, caminos más cortos y la respuesta va a ser igual. Aquí, si se fijan, el numerador es una constante y la variable está en el denominador. Entonces, esta integral, esta derivada, la podemos resolver con la regla 3, pero primero aplicándole una ley de los exponentes, ¿sí? Es decir, buscando una función equivalente a esta. Hay una ley de los exponentes que nos dice 1 sobre a a la n es igual a la menos n. Hay una ley de los exponentes que nos dice esto, que 1 sobre la base elevada a cualquier potencia, podemos descomponer la división subiendo, multiplicando, o sea, 1 por a, y la potencia sube negativa. Entonces, eso podemos aplicar aquí para simplificar el proceso, ya que en el numerador es una constante, entonces nos quedaría más simple la derivada. Entonces, 1 por x, x. Como x con la potencia está en el denominador, la potencia sube negativa. Sí, miren, todavía no hemos derivado, simplemente le dimos un tratamiento algebraico aplicando esta ley de los exponentes. Entonces ya no es una división, miren lo que estamos derivando, la derivada de x a la menos 4. Entonces, en ese momento podemos aplicar ya la regla 3. ¿Por qué? Porque ¿qué operación domina ahora? Una potencia, x elevado a una potencia n, donde n ahora tiene el valor de menos 4. Entonces, en este momento ya podemos aplicar la regla 3. La regla 3 nos dice que n, que es menos 4, pasa multiplicando, que x se queda igual, que a n, que es menos 4, le vamos a restar 1. Entonces, ya aplicamos la regla 3, simplificamos, entonces, menos 4 menos 1, menos 5. Ya terminamos de derivar. Pero cuando ustedes deriven o integren, se acostumbra de que si nos quedan potencias negativas, hay que expresarlas positivas. Si nos quedan potencias fracción, hay que regresarlas a raíces. Entonces, aquí ya terminamos de derivar, nada más hay que pulir este resultado simplificándolo. Es decir, deshaciendo lo que hicimos aquí. Miren, nos quedó una potencia negativa. Vamos a aplicar ahora otra vez esta misma ley de los exponentes, pero ahora al revés. Cuando tienen una potencia negativa, ¿cómo se hace positiva? Pues bajándola al denominador, ¿sí? Entonces, vamos a bajar esta x al denominador y la potencia se hace positiva. Ya tenemos x quinta positiva. ¿Qué nos queda en el numerador? Pues, ¿qué coeficiente tiene x? El coeficiente es el número que multiplica a x, que en este caso es menos 4. Y menos 4 sigue quedando arriba en el numerador, ¿sí? Y esta sí es la respuesta. La derivada de 1 sobre x cuarta es igual a menos 4 sobre x quinta. ¿Sí? Aplicamos la ley de los exponentes, pero al revés. Muy bien, entonces esta es la regla 3. Entonces, si se fijan, hasta ahorita las reglas de derivación son simples, pero en ocasiones tenemos que aplicar el álgebra con leyes de los exponentes, productos notables, para simplificar las funciones que queremos derivar y posteriormente aplicar alguna de las reglas de derivación.
Por eso es bien importante que tengan un buen formulario, tanto de derivadas, con sus leyes de los exponentes, productos notables y todas las reglas básicas algebraicas. Bueno, ahora déjenles explico más ejemplos para aplicar la regla 4. Voy a resolver estos dos ejemplos. La derivada de 5 por x sexta. Estamos derivando 5x sexta. Si se fijan, aquí la operación que domina es un producto. Cuando yo digo la operación que domina, es la que se realiza hasta el final. Tenemos 5x sexta. ¿Qué operación se realiza primero? X se eleva a la potencia sexta. Ya que tenemos ese resultado, se multiplica por 5 y terminamos. Entonces, ¿qué se hace al final? La multiplicación de 5 por el resultado de x sexta. Entonces es un producto de 5 por x sexta. 5 es una constante o una función, pues es una constante. Todos los números y las primeras letras del alfabeto o aquellos signos que tienen ya un valor constante, pues son constantes. Mientras que todas las variables, como en este caso, como estamos derivando con respecto a x, pues esto es una función. Con que haya una x se considera función. Entonces, esto es una función. Miren, estamos derivando una constante por una función. ¿Qué regla vamos a aplicar? Pues la regla 4 de constante por función, donde la constante es 5 y la función x sexta. Entonces, ¿qué nos dice la regla 4? Que la constante la vamos a sacar y solamente se va a derivar f de x, que en este caso f de x es igual a x sexta. Y listo, ya aplicamos la regla 4. Aplicamos ya la regla 4, pero ¿qué nos genera la regla 4? Pues otra derivada, ¿sí? Entonces, pues vamos a aplicar esa otra derivada. Volvemos a comenzar. La derivada de x sexta. ¿Qué operación tenemos aquí? Una potencia. X elevado a una potencia. ¿Qué regla? Pues la regla 3. X elevada a una potencia. Entonces vamos a aplicar la regla 3. ¿Qué nos dice la regla 3? Que n, que es la potencia en este caso 6, pasa multiplicando. X se queda igual y a la potencia le restamos 1. Muy bien, ahora ya podemos multiplicar. 5 por 6, 30. A 6 le quitamos 1, 5. Y listo. La derivada de 5x sexta es igual a 30x quinta. Y listo. Fíjense que conforme vamos avanzando en operaciones algebraicas aquí en la derivada, van a aplicar más reglas de derivación junto con el álgebra. Aquí para resolver la derivada de 5x sexta aplicamos ya dos reglas de derivación, la regla 4 y la regla 3. ¿Sí? Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. La derivada de 6 sobre x octava. Estamos derivando una división, 6 sobre x octava. La podríamos resolver con la regla 7, van a llegar a la misma respuesta, pero podemos simplificar ese proceso ya que el numerador es una constante. Entonces voy a aplicar... Bueno, ya la borré, pero voy a aplicar la misma ley de los exponentes que nos dice que toda división la podemos descomponer subiendo el denominador multiplicando con potencia negativa. 1 por a y n, que es positiva en el denominador, sube con potencia negativa. Entonces vamos a aplicar esa ley de los exponentes. Todavía no hemos derivado, nada más vamos a aplicar esta ley de los exponentes. Entonces 6 por x, 6x y la potencia sube negativa. Entonces 6 sobre x octava equivale a 6 sobre x a la menos 8. Son funciones algebraicas equivalentes, pero ahora ya la operación que domina no es una división. ¿Cuál es? Pues un producto. Un producto 6 que multiplica a x octava. 6, como es un número, es una constante, y como aquí hay una x, pues se considera función de x. Entonces vean, ¿qué regla vamos a aplicar? Pues la 4, ya que es una constante por una función. Entonces la regla 4 nos dice que la constante la sacan y solamente vamos a derivar la función, que en este caso es x a la menos 8. Entonces ya aplicamos la regla 4, vamos a derivar esta derivada resultante. Vemos qué operación domina, pues es x elevado a una potencia. Entonces tenemos que aplicar la regla 3, donde la potencia n, en este caso n, pues es menos 8, que es la potencia. Entonces, ¿qué nos dice? Que n pasa multiplicando, menos 8 pasa multiplicando, x se queda igual a la n menos 8 menos 1. Entonces, 6 es positivo, más por menos, menos 6 por 8,
48 por x menos 8 menos 1 menos 9. Ya terminamos de derivar, observamos que la potencia es negativa, entonces esa potencia negativa la tenemos que expresar positiva bajándola al denominador. Entonces lo bajamos al denominador. Observen que el menos 9 solamente es potencia de x, por lo tanto solamente x baja al denominador, y menos 48 es un número entero negativo, queda en el numerador. Y listo, esa es la respuesta. La derivada de 6 sobre x octava es igual a menos 48 sobre x novena. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que conforme vamos aumentando en operaciones algebraicas, van aumentando el número de derivadas o reglas algebraicas que van a ir aplicando. ¿Sí? Resolvemos otro ejemplo para aplicar la regla 5. Muy bien. Miren, tenemos esta derivada. La derivada de 1 sobre x más 6 menos la raíz cuadrada de x. Estamos derivando toda esta expresión algebraica. 1 sobre x más 6 menos raíz de x. ¿Cuál es la operación que domina? Fíjense. La operación que domina es la que se hace hasta el final. Entonces, ¿qué hacemos primero? 1 sobre x da un resultado, raíz de x da un resultado. El resultado que dio aquí se lo sumamos a 6. El resultado de esta suma se lo restamos al resultado de la raíz. Entonces, ¿qué se hace hasta el final? Sumar y restar. Entonces, son 3 términos que se están sumando y restando. ¿A qué regla se parece? Pues a la regla 5. Porque la regla 5 nos dice que la derivada de 2 o más términos que se estén sumando o restando equivale a separarlos y derivar cada uno de los términos. Entonces, como tenemos 3 términos, pues la regla 5 nos dice que los vamos a separar. ¿Sí? La derivada del primer término más la derivada del segundo término menos derivada del tercer término. Entonces ya aplicamos la regla 5 y nos quedaron 3 derivadas. Se van a resolver en forma individual. Comenzamos con la primera derivada. Dice la derivada de 1 sobre x. Es una división, podrían aplicar la regla 7, pero observamos que es una constante el numerador, entonces vamos a aplicar esta ley de los exponentes para quitar la división y subir la potencia negativa. Entonces va a ser la derivada, todavía no hemos derivado, solamente le vamos a dar este tratamiento algebraico con esta ley de los exponentes. X, ¿qué potencia tiene que no está escrito? Pues cuando no está escrito, su potencia es 1. Entonces, 1 por x, x, y esta potencia sube negativa. Más la derivada con respecto a x de 6. 6 es un número, por lo tanto es una constante. Regla 1, la derivada de toda constante es igual a 0. Listo, este ya lo derivamos. Menos la derivada de la raíz cuadrada de x. Si se fijan, en estas 10 reglas de derivación no hay ninguna para raíces. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta derivada? Lo que les comentaba, aplicando el álgebra básica, en este caso con otra ley de los exponentes. Hay una ley de los exponentes que nos dice que toda raíz se convierte a potencia fracción. Mira, la raíz, a ver, la m es esta. Hay esta ley de los exponentes. La raíz del radical n de a la m equivale a la potencia de la base, se convierte en el numerador, y el radical en el denominador. Entonces, toda raíz se equivale a una potencia fracción, o viceversa. Cuando ustedes tengan una potencia fracción, la pueden regresar a raíz. Entonces, para poder derivar la raíz cuadrada de x, pues tenemos que aplicar esta ley de los exponentes, pero todavía no hemos derivado, estamos aplicando el álgebra. Entonces, tenemos raíz cuadrada de x. X, ¿qué potencia tiene que no está escrito? 1. Es una raíz cuadrada, es la primera raíz cuadrada que existe. Entonces, ¿qué radical hay aquí? Que no se escribe un 2, ¿sí? Entonces nos queda, ¿cuál es la potencia de la base? 1, numerador. ¿Cuál es el radical? 2. Entonces, raíz cuadrada de x equivale a x a la 1/2. Ya aplicamos la ley de los exponentes, entonces ya vamos a poder derivar. Derivada de x a la menos 1. ¿Cuál operación domina? Pues una potencia, x elevado a la potencia menos 1. Entonces, esto es n. Entonces, vamos a poder aplicar la regla 3. ¿Qué nos dice la regla 3? Que n pasa multiplicando, que x se queda igual y que a la potencia le restamos 1.
todo esto más 0, pues el 0 ya no lo escriben porque va a quedar lo mismo, esto, menos, ¿qué operación domina aquí? La derivada de x a la 1/2, pues la potencia otra vez, x elevado a una potencia donde la potencia es 1/2, entonces esto es n, entonces vamos a aplicar la regla 3. La regla 3 nos dice que la potencia pasa multiplicando, x se queda igual y a la potencia le restamos 1. Muy bien, ahora vamos a simplificar, entonces nos queda menos 1 por x, menos x, menos 1, menos 2, menos por más, menos 1/2 por x, 1/2 menos un entero. Un entero, ¿cuántos medios tiene? Pues 2, entonces 1 menos 2, o sea, 1/2 menos un entero. Pero un entero, ¿cuántos tiene? Un entero, ¿cuántos medios tiene? 2 medios, entonces 1 menos 2, menos 1/2, entonces nos queda menos 1/2. Ya terminamos de derivar, pero observamos cómo nos quedaron las potencias negativas. Potencias negativas, ¿cómo se hacen positivas? Bajándolas, entonces hay que bajarlas al denominador. Entonces esta x baja al denominador y su potencia se hace positiva. Entonces, ¿qué nos queda arriba en el numerador? ¿Qué coeficiente hay aquí que nos escribe? 1. ¿Sí? Entonces menos 1 porque tiene signo negativo, menos 1. Menos esta x a la menos 1/2, su potencia es negativa, entonces va a bajar, pero observen que aquí de coeficiente tienen un coeficiente fraccionario, entonces esta x va a bajar al denominador, pero con el denominador que ya tiene, que es este 2 multiplicando a la 1/2, y que queda arriba, pues este 1. Ya las potencias son positivas, pero vean esta potencia, ¿cómo es? Potencia fraccionaria. Entonces las potencias fracción, ¿a qué se regresan? A raíces, entonces hay que hacerlo. Menos 1 sobre x cuadrada, menos 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x, ya que el 1 va aquí y el 2 va aquí, que no se acostumbra a escribirlo. Y listo, esta es la respuesta de todo esto. La derivada de 1 sobre x más 6 menos la raíz cuadrada de x es igual a menos 1 sobre x cuadrada menos 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x. Si se fijan, en este ejemplo aplicamos la regla 5, la regla 3 y 2 leyes de los exponentes. Entonces, conforme vamos aumentando en operaciones algebraicas, aplican 2 o más reglas de derivación, incluido las leyes algebraicas, ¿sí? Bueno, entonces continuamos con los ejemplos. Vamos en la regla 5. Muy bien, siguiente ejemplo. La derivada de 2x menos 1 por x más 3. Estamos derivando todo esto, 2x menos 1 por x más 3. ¿Cuál es la operación que domina? Una multiplicación. Este binomio que multiplica a este binomio. Aquí lo podrían hacer con el álgebra, como es binomio a la potencia 1, binomio a la potencia 1, podrían multiplicar, simplificar y que nos quedara una suma resta. Pero como es un producto de funciones, voy a aplicar la regla 6 también. Recuerden que lo pueden hacer de distintas maneras y la respuesta va a ser igual. 2x menos 1, todo este binomio es una constante de una función. Pues es una función, ¿por qué? Porque hay una x. Con el hecho de que haya una x ya se considera función. Y x más 3 es una constante o una función. Pues una función, ¿por qué? Porque también hay una x. Entonces fíjense que es un producto de funciones. ¿A qué regla se parece? Pues a la regla 6, la derivada de f de x por g de x. Miren, la derivada de f de x por g de x, donde f de x va a ser todo este primer término y g de x el segundo término. Entonces ya vamos a aplicar la derivada. ¿Qué nos dice la derivada? Que es f de x, es decir, el primer término por la derivada de g de x, o sea, del segundo término, más el segundo término, que es g de x, por la derivada de f, por la derivada de f. Listo, ya aplicamos la regla 6, y la regla 6 que nos deja dos derivadas más. Entonces vamos a resolverlas. Entonces 2x menos 1, miren, es importante que practiquen las primeras 5. Yo les expliqué ahorita las primeras 5 reglas explicándoles todo paso a paso, pero con la práctica a simple vista ustedes ya pueden saber las derivadas, ¿sí? Miren, lo voy a intentar ahorita. La derivada de x más 3, vean que es una suma.
la regla 5. ¿Qué nos dice la regla 5? Que van a derivar cada término de forma individual. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x es igual a 1. ¿Cuál es la derivada de 3? 3 es una constante, entonces la derivada de toda constante es igual a 0. Entonces 0 más 1, 1. Con la práctica deben de llegar a ese punto. Si no, vuélvanlo a escribir todo paso a paso, ¿sí? Hasta que lo dominen y pase eso. Que cuando sean derivadas así muy simples, ustedes ya sepan cuál es la derivada. La derivada de 2x menos 1, aquí también, miren, es una resta, entonces regla 5, vamos a derivar cada uno de ellos de forma individual. La derivada de 2x es una constante por una función, entonces sacamos la constante y solamente se deriva la función. Sacan el 2 y nada más van a derivar x. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x es igual a 1, entonces 1 por 2, 2. ¿Cuál es la derivada de menos 1? Menos 1 es una constante, entonces su derivada es igual a 0 más 2, 2. Entonces ahora sí ya podemos multiplicar 1 por 2x, 2x, menos 1 por 1, menos 1. X más x por 2, 2x, 3 por 2, 6. Como tenemos términos semejantes, simplificamos 2x más 2x, 4x, menos 1 más 6, más 5. Y esa es la respuesta. La derivada de 2x menos 1 por x más 3 es igual a 4x más 5. ¿Se fijan cómo vamos aplicando cada vez más reglas de derivación conforme aumentamos en las operaciones algebraicas? Bueno, ahora otro ejemplo para aplicar la regla 7. Bueno, vamos a resolver este ejemplo. La derivada de 3x cuadrada menos 1 sobre x más 1. Estamos derivando 3x cuadrada menos 1 sobre x más 1. ¿Qué operación domina? Una división, y como en el numerador hay una x, es una función. En el denominador hay una x, también es una función. Es una derivada de dos funciones, donde el numerador, todo el numerador es f de x y el denominador es g de x. Entonces es una división de dos funciones. Vemos el formulario y ¿a qué se parece? Pues a la regla 7. A la regla 7, la derivada de una función f de x sobre una función g de x. Entonces vamos a aplicar la regla 7. La regla 7 nos dice que es g de x, es decir, el denominador por la derivada de f de x del numerador, 3x cuadrada menos 1, menos numerador, 3x cuadrada menos 1, por la derivada de g de x del denominador. Y todo esto sobre g de x, x más 1, elevado al cuadrado. Eso nos dice la regla 7. Ya la tenemos, ahora nos quedan dos derivadas, hay que resolverlas de forma individual. Lo que les decía, que estas son derivadas simples, ya las pueden resolver. ¿Qué operación domina aquí? Una resta, regla 5. ¿Qué nos dice la regla 5? Que van a derivar cada uno de los términos. Aquí tenemos, vamos a derivar 3x cuadrada, es una constante por una función, pero aquí en la potencia es aquí en la función es una potencia. Entonces, ¿qué se hace? 3 por 2, 6. Y nos queda x, y a la potencia le restan 1, 2 menos 1, 1, nos escribe. ¿Cuál es la derivada de menos 1? La derivada de toda constante es igual a 0, más 6x, 6x. Derivamos ya esa parte. Ahora esta derivada, la derivada de x más 1 es una suma, regla 5 otra vez, van a derivar cada uno de los términos. ¿Cuál es la derivada de x? Regla 2, la derivada de x es igual a 1. ¿Cuál es la derivada de 1, que es una constante? Regla 1, la derivada de toda constante es igual a 0, entonces 0 más 1, 1. Sobre, vean que esto es un binomio cuadrado, nos queda x más 1 al cuadrado. Si lo desarrollamos, nos queda el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más segundo al cuadrado. Entonces no tiene caso desarrollarlo y lo pasamos igual, ¿sí? Ahora vamos a hacer las operaciones indicadas. Lo voy a hacer aquí. X por 6x, 6x cuadrada. 1 por 6x, 6x. Vean que este signo menos les va a afectar todo el resultado de este producto, ¿sí? Porque este es un error muy común que cometen, que nada más afectan el primer término y no todo, ¿sí? Entonces 3x cuadrada por 1, 3x cuadrada positiva, por menos de afuera, pues se hace negativo. Menos 1 por 1,
menos 1, pero por el menos de acá afuera, más 1, ¿sí? Entonces, recuerden que este menos les va a afectar todo este producto. Ahora simplificamos ya que tenemos términos semejantes. 6x cuadrada menos 3x cuadrada, pues nos queda 3x cuadrada, más 6x más 1 sobre x más 1 elevado al cuadrado. Esta expresión no se puede simplificar, por lo tanto esta es la respuesta. La derivada de 3x cuadrada menos 1 sobre x más 1 es igual a 3x cuadrada más 6x más 1 sobre x más 1 al cuadrado, ¿sí? Muy bien, siguiente ejemplo. La derivada de 2x cuarta más 3 y todo esto elevado a la potencia 21. ¿Sí? La derivada de 2x cuarta más 3 elevado a la potencia 21. Este es un binomio a la potencia 21. Si lo queremos desarrollar algebraicamente, pues quedarían más de 22 términos, ¿no? Muchísimos términos. Entonces no tiene caso, nos llevaría unos 15 minutos de desarrollar todo este binomio y luego para aplicar la regla 5. Entonces, ¿esto a qué se parece? ¿Qué operación domina? Primero, pues una potencia, ¿no? Todo esto, esta suma elevado a la potencia 21. Observamos que tenemos dentro del paréntesis 2x cuarta más 3. ¿Hay alguna x? Sí, entonces todo esto se considera una función. O sea, todo esto se considera una función con respecto a x que está siendo elevado a una potencia. Entonces, n. ¿A qué regla se parece? Pues a la regla 8. Miren, la derivada de una función elevado a la potencia n. Entonces, vamos a aplicar la regla 8. La regla 8 nos dice que n, que es la potencia, pasa multiplicando. Que la función se queda igual que a la potencia n le vamos a restar 1 y todo esto por la derivada de la función 2x cuarta más 3. Entonces, esto dice la regla 8. Ya aplicamos la regla 8. ¿Qué nos deja la regla 8? Pues otra derivada, hay que resolverla. Entonces, nos queda 21 por 2x cuarta más 3, 21 menos 1, 20 por... Vean, es una suma, entonces regla 5 que nos dice que vamos a derivar cada uno de los términos, la derivada de toda constante es 0, entonces nada más vamos a derivar 2x cuarta, 2 por 4, 8, y a la potencia le restan 1, 4 menos 1, 3. Listo. Vean que nos queda este producto de 3 términos, ¿sí? Son 3 términos, 21, este binomio a la 20 y este término. Vean que este binomio está a la potencia 20, entonces no le podemos hacer nada. Este 21 está a la potencia 1, no está escrito. Y 8 a la x cúbico está a la potencia 1. Entonces, como este término y este término están a la potencia 1, los podemos multiplicar porque están en la potencia 1. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, 21 por 8 es igual a 168. 168 por x cúbica. 21 por 8x cúbica es 168x cúbica que multiplican a 2x cuarta más 3 a la 20. Y listo, esa es la respuesta. El 21 no puede multiplicar a 2x cuarta porque 2x cuarta está protegido por la potencia 20. Primero tendrían que desarrollar todo este binomio a la potencia 20 y ya que estén en la potencia 1, en ese momento ya se puede multiplicar por 21. De lo contrario, así es como se deja. No le pueden hacer nada a este binomio, está protegido por la potencia hasta que la desarrollen. Y si la desarrollan, pues nos quedaría un término súper grande de más de 20 términos que no tiene caso. En derivadas e integrales siempre deben de dejar la respuesta en la mínima expresión. Entonces, esta es la respuesta. ¿Sí? Listo. Entonces, este fue un ejemplo con la regla 8. Les voy a explicar otro ejemplo también que se resuelve con la regla 8 de raíces para que vean cómo se aplica, ¿sí? Entonces, la derivada sobre la raíz cúbica de x más 1. Mira, tenemos esta derivada.
la derivada de 1 sobre la raíz cúbica de x más 1. ¿Qué operación domina? División. Es una división y en esta división tenemos aparte una raíz. Una raíz. ¿Qué vamos a aplicar? Pues dos leyes de los exponentes, las que les había puesto aquí. Recuerden que toda raíz, ¿a qué se convierte? Toda raíz se convierte a potencia fracción. Y toda división la podemos descomponer subiendo el denominador con potencia negativa. Entonces voy a aplicar esas dos leyes de los exponentes primero. Vean que en el denominador tenemos una raíz cúbica y dentro de esta raíz tenemos una suma. Sumas o restas dentro de raíces no se pueden separar, es una regla algebraica. Entonces todo esto se considera un solo término. Como no está escrito qué potencia tiene, pues potencia 1, ¿sí? Entonces voy a aplicar esta ley de los exponentes que nos dice que va a quedar x más 1, la potencia de la base, que la base es x más 1, ¿qué potencia tiene? 1, se convierte en el numerador, y el radical, que es 3, se convierte en el denominador. Esto equivale a esto. Ya quitamos la raíz, la convertimos a potencia fracción, sigue siendo división. Ahora voy a aplicar una segunda ley de los exponentes que nos dice que el denominador sube multiplicando 1 por a, entonces 1 por todo este binomio, pues ese binomio x más 1, y la potencia como sube, negativa, menos 1/3. Y listo, fíjense, tuvimos que aplicar estas dos leyes de los exponentes para llegar a esta función equivalente. X más 1 a la menos 1/3 equivale a 1 sobre la raíz cúbica de x más 1, o sea, son expresiones equivalentes. Pero ahora, ¿cuál es la operación que domina? Una potencia. X más 1 elevado a una potencia. Vean que la base no es solamente x, entonces no podemos aplicar la regla 3, es x más 1, es una función. Por ser una suma, esto es una función con respecto a x. Entonces, elevado a una potencia n, elevado a esta potencia n, entonces, ¿qué regla vamos a aplicar? Pues la regla 8. ¿Qué nos dice la regla 8? Que la potencia pasa multiplicando, que la función se queda igual, que a la potencia le restan 1 y todo por la derivada de la función. Y listo, eso dice la regla 8, nos queda otra derivada, pues hay que resolverla. Entonces nos queda x más 1, menos 1/3, menos un entero, menos 4/3. Como los dos son negativos, se unen. Un entero, ¿cuántos tercios tiene? 3 y 1, 4, pero negativo, ¿sí? Vean que aquí es una suma, regla 5, van a derivar cada uno de los términos en forma individual. ¿Cuál es la derivada de 1, que es una constante? La derivada de toda constante, 0. ¿Cuál es la derivada de x? Regla 2, la derivada de x, 1 más 0, 1. Entonces, menos 1/3 por 1, menos 1/3 que multiplican a este binomio, a la menos 4/3. Ya terminamos de derivar, pero ¿cómo nos quedó la potencia? Negativa. Entonces esa potencia negativa hay que expresarla positiva con esta ley de los exponentes, pero ahora aplicada al revés, de derecha a izquierda. Entonces primero hay que hacer positiva esa potencia. ¿Cómo se hace positiva? Bajándola al denominador, pero vean que ya tienen un denominador que es 3, entonces va a bajar multiplicando a ese 3. La potencia ya se hace positiva. ¿Qué queda arriba en el numerador? Pues este menos 1. La potencia ya es positiva, pero ¿cómo es? Es fracción. Entonces, esa potencia fracción, ¿a qué la regresamos? A raíz. Menos 1 sobre 3 por la raíz cúbica de x más 1 a la cuarta. Y esa ya es la respuesta, ¿sí? La derivada de 1 sobre raíz cúbica de x más 1 es igual a menos 1 sobre 3 por la raíz cúbica de x más 1 a la cuarta. ¿Sí? Entonces vean cómo nos ayudan las leyes de los exponentes a resolver derivadas, porque las reglas de derivación pues son simples, pero debemos de saber cuándo aplicar leyes de los exponentes o las reglas básicas algebraicas, ¿sí? Bueno, siguiente ejemplo. Bueno, siguientes ejemplos.
Vamos a resolver estos dos ejemplos. La derivada de e a la x. ¿Qué estamos derivando? E a la x. ¿Qué operación domina? Pues una función exponencial, porque fíjense que tiene la base e. Entonces, ¿a qué se parece? Pues a la regla 9. La derivada de la función exponencial elevada a cualquier exponente f de x. ¿Qué nos dice? Que es igual a la misma función exponencial por el mismo exponente f de x. F de x es este exponente, ¿sí? Por la derivada de f de x. F de x, ¿qué valor tiene en este ejemplo? X. ¿Cuál es la derivada de x? Regla 2, la derivada de x es igual a 1. Entonces, la derivada de x es igual a 1. 1 por e a la x, e a la x. Entonces, la derivada de e a la x es igual a e a la x. Es el primer ejemplo. Segundo ejemplo. La derivada de 4 por e a la 3x cuadrada. Estamos derivando 4 por e a la x cuadrada. ¿Qué operación domina? Pues una multiplicación. 4 que multiplica e a la x cuadrada. 4 es una constante de una función, pues constante ya que es un número. E a la 3x cuadrada es una constante de una función. Función porque tiene una x, es una función exponencial. Entonces, ¿a qué regla se parece? Pues a la regla 4 de constante por función. ¿Qué nos dice la regla 4? Que sacamos la constante y solamente vamos a derivar la función. Ya aplicamos la regla 4. ¿Qué nos deja la regla 4? Otra derivada. ¿Qué operación domina en esta derivada? Pues la función exponencial e elevado a este exponente. Entonces, ¿a qué regla se parece? Pues a la regla 9. ¿Qué nos dice la regla 9? Vamos a aplicar la regla 9. El 4 sigue afuera. La regla 9 nos dice que su derivada es la misma función exponencial elevado al mismo exponente por la derivada de dicho exponente f de x, o sea, por la derivada del exponente. Entonces, 4 por e a la 3x cuadrada por... Entonces, vamos a derivar 3x cuadrada, constante por función. 3 por 2, 6. A la potencia le restamos 1, 2 menos 1, x. Y listo. Entonces nos queda, el 4 sigue afuera, ¿sí? La e, ¿qué coeficiente tiene? Un 1. Entonces ese coeficiente 1 se va a multiplicar por 6x. 1 por 6x, 6x que multiplican e a la 3x cuadrada. Entonces 4 por 6, 24x e a la 3x cuadrada. Y esa es la respuesta de esta derivada. La derivada de 4e a la 3x cuadrada es 24x e a la 3x cuadrada. Y de hecho este es el orden que se acostumbra. Números, variables y hasta el final cualquier tipo de función, ya sea una función exponencial, logarítmica, trigonométrica o alguna función algebraica, ¿sí? Números, variables y cualquier tipo de función. Es lo que se acostumbra escribir. Bueno, entonces continuemos para explicarles la regla 10. Bueno, les voy a explicar estos dos ejemplos. La derivada del logaritmo natural de x. Estamos derivando logaritmo natural de x. ¿Qué operación domina? Pues logaritmo natural de x. ¿A qué regla se parece? A la 10. Derivada del logaritmo natural de cualquier argumento f de x. Entonces, en este caso el argumento f de x es esto, es x. ¿Qué nos dice la regla? Que es 1 sobre f de x. 1, en este caso f de x equivale a x. Por la derivada de f de x, es decir, x. Entonces va a ser 1 por x por... ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x es igual a 1. 1 por 1 sobre x, 1 sobre x. Entonces la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Listo. Siguiente ejemplo. Derivada de 5 por logaritmo natural de 1 sobre x cuadrada. ¿Qué operación domina? Una multiplicación. 5 que multiplica a todo este logaritmo. 5 es una constante de una función, constante ya que es un número. Logaritmo natural de 1 sobre x cuadrada es constante de función, es una función ya que tiene una x. ¿A qué se parece? Pues a la regla 4. Sacamos la constante y solamente vamos a derivar la función. ¿Sí? Listo. Ya aplicamos la regla 4. ¿Qué nos queda? Otra derivada. La derivada del logaritmo natural de 1 sobre x cuadrada.
¿A qué operación domina? Pues logaritmo. Entonces vamos a aplicar la regla 10. La regla 10 nos dice que es 1 sobre f de x. En esta derivada, f de x, ¿quién es? Pues el argumento del logaritmo. Todo esto es f de x. Entonces, la regla 10 nos dice que es 1 sobre f de x, donde f de x es 1 sobre x cuadrada, ¿sí? Todo eso. A ver, déjenme pongo así. 1 sobre todo eso. Por la derivada de f de x. ¿Quién es f de x? 1 sobre x cuadrada. Muy bien. A ver. No, el corchete es hasta acá. 1 sobre f de x por la derivada de f de x. Nos queda 5 por... Fíjense que aquí nos quedan 3 renglones. 1 sobre f de x es 1, 2 y 3. No podemos dejar este término así. Vean que este 1 que está aquí, que es el 1 que pusimos aquí, es un entero. Entonces tenemos que hacerlo fraccionario. ¿Cómo se hace fracción? Pues agregándole un 1 de denominador. Recuerden que todos los enteros tienen un 1 de denominador, que no se acostumbra a escribirlo, para aplicar extremos por extremos y centros por centros. Entonces 1 por x cuadrada, 1 por 1, 1. Y vamos a derivar esta parte. Aquí podemos aplicar la ley de los exponentes que hemos estado trabajando más para descomponer la división. Simplemente sube con potencia negativa. 1 por x, y la potencia sube negativa. Entonces va a quedar 5. X cuadrada entre 1, pues es simplemente x cuadrada. Esto vamos a derivarlo. La derivada de x a la menos 2 es una potencia. X elevado a una potencia, entonces regla 3. La regla 3 nos dice que la potencia pasa multiplicando, x se queda igual, a la potencia le restamos 1. Entonces, nos va a quedar 5 por... Vean, aquí hay un coeficiente que es un 1 positivo. Entonces, 1 por menos 2, menos 2. Bueno, pero todavía no, porque la x cuadrada va a seguir acá. Menos 2, porque hay que simplificar las potencias. Menos 2, menos 1, menos 3. Entonces, bueno, déjenme escribo aquí. El 5, aquí ya puede hacer la multiplicación directa de todo, ¿sí? Lo que les comentaba, aquí hay un coeficiente que es un 1. Entonces 5 por el 1 que está aquí, 5, positivo, pero por menos, menos. 5 por 1 por 2, 10. X cuadrada por x a la menos 3. Hay otra ley de los exponentes que nos dice que bases iguales, cuando se multiplican, las potencias se van a sumar. Entonces 2 más menos 3, menos 1. Ya terminamos, pero ¿cómo es esta potencia? Negativa. Entonces hay que expresar la positiva bajándola al denominador, la potencia se hace positiva y ¿qué queda arriba? Menos 10. El 1 no se acostumbra a escribirlo, entonces lo dejamos hasta ahí. Entonces la derivada de 5 por logaritmo natural de 1 sobre x cuadrada es igual a menos 10 sobre x. Y ya, esa es la respuesta. Entonces estas son las 10 reglas básicas de derivación. Les recomiendo que las pasen a su formulario, que practiquen con sus ejercicios y que también en su formulario agreguen leyes de los exponentes, productos notables, operaciones de fracciones, que les va a ayudar mucho a la hora de que estén derivando sus ejercicios, ¿sí? Bueno, entonces esta ha sido la clase de hoy. Hasta pronto.